Gracias por estar nuevamente aquí. Hoy le damos la bienvenida a Sol Aimsa. Gracias por estar con nosotros, Sol. Hola, encantada. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Además, con mucho gusto de estar contigo para poder hablar de los temas que tú consideres. Y temas interesantísimos que vamos a tocar en el día de hoy para que sepan que es muy reconocida a nivel internacional. Ella es diplomada en educación especial, en logopedia, licenciada en pedagogía, pero también tienes cursos de sanación, astrología trascendencial, tradicional, kármica y muchas cosas más. Puedo seguir leyendo bastante, bastante. Además que canalizas y tienes pues mucha sabiduría a través de todos tus años. Te quería preguntar, ¿cómo fue ese empezar en todo este camino que va mucho más allá de esta realidad 3D que conocemos, en tu caso? En mi caso es que desde pequeña notaba cosas muy raras y tenía muchos miedos por todo lo que notaba, ¿no? Y además es que como mi familia nadie era como yo, pues te puedes imaginar, estaba más sola que la una y con muchos miedos. Pero siempre he sido muy curiosa y he querido investigar y todo lo que no era lo normal era lo que a mí me llamaba la atención. Y claro, se me quedaba cortas muchas cosas de aquí, explicaciones y experiencias que yo sentía, que yo tenía y que no me podía nadie dar una respuesta. De ahí que yo buscara esas respuestas y como te digo, empecé a investigar en todas las temáticas fuera de lo que era tradicional y normal, sobre todo en los años 80 estoy hablando, ¿no? 70, 80, porque ya tengo unos cuantos añitos. Y claro, pues ahí es donde yo encontré la vía de respuestas que me llenaban. Y ahí empecé, ¿Qué pero tipo? muy jovencita, te estoy hablando de que yo empecé con 13, 14, 15 años, ya con 18 hacía cartas astrales, echaba el tarot y bueno, pues investigaba todo lo que podía, ¿no? Y ya a los 20, 21 ya me puse en serio a pasar consulta. ¿Alguna experiencia que tuviste que fue como que lo que te catapultó a buscar todo esto? ¿Alguna experiencia mística tal vez? A ver, en realidad, experiencia, lo que se considera una experiencia mística, de que tienes una visión del otro lado, no. Más bien en mi caso fue todas las sensaciones que yo tenía, las percepciones que yo tenía y que como te digo, me daban mucho miedo desde muy pequeña y que yo no les sabía dar no sabía de lo que era, ¿no? ¿Cómo Y cuál? ahí conecté con una persona que me explicó, me empezó a explicar, ¿no? Y a dar, pues, libros, lecturas, ¿no? Y me puso en contacto con la persona que, bueno, de base, me, fue como mi maestra de base, porque yo quería aprender a hacer sanación, más que ver o más que hacer otras cosas, que es a lo que al final me dediqué, a lo que más miedo me daba, ¿no? Que era enfrentar las energías oscuras y las entidades oscuras, brujos negros, limpiar casas, hacer exorcismos. Toda esa parte me daba pánico, terror, y es a lo que al final me tuve que dedicar, curiosamente. Yo quería simplemente aprender a sanar, a conectar con la energía y transmitir la energía y a conectar con los seres de luz, con los guías, con todo esto, ¿no? Y sí que esta mujer, en principio, pues me empezó a mostrar un poco el camino, pero curiosamente siempre tenía que enfrentar entidades oscuras. Y claro, yo decía, ¿y por qué otros ven angelitos, florecitas y pajaritos y yo solamente veo seres, ¿no? Que van a dañar a otros o en casas, ¿no? Fallecidos, por ejemplo. Me era muy fácil conectar con los fallecidos y de hecho ha habido veces que inclusive era verlos físicos, me daban unos sustos horrorosos. Entonces, sí, todo este tipo de situaciones han sido las que de alguna manera me impulsaron y me obligaron a tener que aprender porque yo necesitaba saber cómo manejar esta situación, este don que yo traía y que lo tenía lo salvaje y que no sabía muy bien cómo enfocarlo, ¿no? Hasta que poquito a poco, pues, aprendí. Me imagino que vienes siendo de España, no de una familia tradicional, probablemente, muy probablemente católica. Sí, ¿Crees que esto viene de otras vidas tuyas? sí, está claro que tiene que venir de otras vidas porque es que era demasiado fácil, ¿no? La conexión, la percepción, todo. Es cierto que mis dos abuelas, por parte de padre y de madre, eran muy brujitas, las dos, cierto, pero sí eran católicas, religiosas. Entonces ellas, bueno, pues tenían mucho miedo a todo lo que fuera lo malo y quieras que no, eso me lo inculcaron también un poco, ¿no? Y me genera un poco de paranoia con el tema, pero ellas eran religiosas
De hecho, mi abuela, por parte de mi padre, ella, su marido, era uno de los que estaban en la altura, ¿no? de la República, en la guerra civil aquí, y cada vez que estaba en peligro, ella tiene una bandera de la República detrás de la puerta de su dormitorio. Cada vez que su marido estaba en peligro, se le daba sola la vuelta, la bandera. Increíble. Y ella ya sabía que algo iba a pasar, y justo, le venían las noticias. Por eso digo que algo había ahí, pero siempre ellas negándolo con pánico y no queriendo saber nada, ¿no? Y entonces, claro, a la que le tocó terminar de enfocar todo eso y asumirlo, aceptarlo y normalizarlo porque es una forma de vida, forma parte de mi naturaleza, pues fue a mí. Y es bien interesante porque, bueno, antes obviamente tenemos el recuerdo este ancestral de que se quemaban vivas a las personas que tenían estos dones. ¿Crees que esto Exacto. viene en una vena familiar, en una herencia familiar? ¿Y cómo se pudiera explicar eso? A ver, sí, claro que hay en el inconsciente colectivo está el querer ocultar eso precisamente por el miedo, pues yo que sé, a ser ridiculizado, a ser acusado, a ser inclusive, ¿por qué no? Ejecutado, ¿no? Por supuesto que sí. Y además en España con la Inquisición, que fue brutal. La Inquisición aquí en España fue brutal. Entonces, claro, sí es cierto que eso está ahí. Y además yo también traigo por parte de esa misma abuela rama francesa. Y en Francia también hubo una inquisición brutal, ¿no? Y una persecución importante. Por lo tanto, por las dos vías, ese a nivel inconsciente colectivo lo traigo. Y sin embargo, luego, lo que es en mi casa, mi madre era católica, apostólica, romana, como digo, y mi padre era ateo y agnóstico, es decir, no creía en nada. Por lo que, bueno, yo no seguí ninguna de las dos líneas, es cierto que siempre he sido en ese sentido muy independiente. No es que fuera rebelde de querer imponer nada, yo seguía mi caminito, ellos me decían una cosa, me decían otra, pero yo lo iba poco a poco incorporando según consideraba y al final, pues eso, como te digo, conseguí el camino, ¿no? Ahora que a nivel inconsciente colectivo, o sea, lo que es a nivel de la familia, pudiera estar ahí perfectamente, estoy de acuerdo, porque no era normal tampoco la renuncia y el miedo que tenían, ¿no? al tema. Quiero tocar el tema del 2025 a nivel astrológico y los cuatro jinetes del apocalipsis. Em, pero antes de pasar a eso, tal vez hay alguien que nos está viendo que tal vez tenga este tipo de dones, que tal vez tenga la capacidad de ver otras cosas y tienen miedo. Mm. ¿Qué consejos le darías a esas personas? A ver, es cierto que hay muchas personas me han venido con muchos miedos, sobre todo los que tienen las experiencias que tuve yo, que son fuertes, ¿no? Es importante que tengan cerca de ellos a alguien que les pueda aconsejar bien, que les pueda ayudar a enfocar, mucha lectura. También es importante que sepan elegir dentro de lo que es Internet qué canales seguir, cuáles no, porque ahora ya sabemos que hay de todo. Y también de unos se encargan de meter mucho miedo y de contar cosas que no son reales, ¿no? Entonces, no es negar tu don, porque es un don, aunque al principio pueda parecernos un castigo, como yo pensaba al principio, ¿no? Ah, claro, No, claro, pero es un don, un bonito don que tenemos que aprender a encauzarlo. Entonces es, pues eso, dejarte aconsejar por gente buena, por gente que realmente sabe cómo canalizarlo y no negarlo, porque cuanto más lo queremos negar y más lo queremos tapar, es peor. Es peor porque a nivel inconsciente más va dejando su pozo y va haciendo su movimiento y al final, ¿qué pasa? Pues que eso se va traduciendo en pánicos, en terrores, en pesadillas y en historias que no tienen sentido. No, no es malo, solamente tenemos que aprender a canalizarlo. Y eso, ya digo, siempre es bueno tener a alguien que te aconseja. como un buen maestro, una buena maestra, ¿verdad? En ese sentido, hasta que uno se puede volver su propio maestro, creo yo, que es Es que el importante. tener un maestro no es que tengas que seguir los pasos de esa persona y hacer todo lo que esa persona te dice, no. Es un consejero, es un guía, alguien que te puede orientar, alguien que te ayuda a conectar con lo mejor que tienes y también con lo que no tienes bien encauzado, con las dos cosas, lógicamente, para trabajarlo, porque es muy importante trabajarse los miedos, trabajarse toda esa parte emocional que tanto nos bloquea, porque ahí es donde está la clave para no poder encauzarlo bien, ¿no? En nuestras emociones. Entonces, el seguir a alguien o el escuchar a alguien no es ser sumisos, obedientes y no pensar por uno mismo, ¿vale? Es eso, escuchar, sentir esos consejos, ver lo que te resuena, lo que no,
y luego Es pues verdad. seguir investigando, ver otras líneas, completar las cuestiones y experimentar por uno mismo. Y abrazar eso, o sea, pudiendo discernir. Vamos a hablar de la astrología. Te cuento, A ver, una novela se llama Urano porque precisamente como Tauro en el 2018 me cayó este planeta y ha revolucionado mi vida. Muchas personas todavía tienen el concepto de que la astrología es el pedacito en el periódico, la revista que te dice, Tauro, hoy vas a tener una pelea muy grande, pero aprende a perdonar. Pero eso no tiene, o sea, nada que ver con la astrología científica. Esta astrología que, bueno, los fundadores en este país se rigieron por la astrología, también si podemos ver las grandes civilizaciones, desde los egipcios, los indios aborígenes de toda América también, los chinos, siempre seguían como que el paso de los planetas para guiarse. Para ti, ¿qué es la astrología? la cuna de la ciencia. La astrología fue en origen la primera ciencia que podríamos considerar, ¿no? Los grandes filósofos, los grandes sabios de la antigüedad, que ahora llaman astrónomos, ellos se llamaban astrólogos. Y aparte de ser sabios, ser filósofos, ser astrónomos, ser matemáticos, muchos de ellos ser alquimistas, ser médicos, ser magos, todo formaba parte de lo mismo. ¿Por qué? Pues porque ellos, mediante esa observación del cielo, se daban cuenta de todos los cambios que se producían en la Tierra y en las personas. Y no solamente a nivel que pudiera ser, pues no sé, los ciclos sol-luna, ¿no? Los eclipses, o pues la primavera, verano, otoño, invierno, todo este tipo de cosas. No, no, sino cómo influían en las personas dependiendo en el momento en que nacían. Claro, esa influencia dices, bueno, entonces yo soy como los planetas me dicen. Con los años he visto que no. La influencia de los planetas está ahí en los movimientos siguientes. Pero ¿por qué nacemos en el día que nacemos? Porque en el cielo en ese momento está nuestra foto estelar. Es que ese mapa es como si fuera nuestra foto. Nos va a poder traducir cómo somos. Por eso hemos nacido en ese momento y no en otro. En ese lugar y no en otro, en esa familia y no en otra. Es decir, nosotros necesitamos todo un contexto para poder expresar lo que somos. Y ese lo que somos es lo que luego podemos traducir en esa carta natal, ¿no? Entonces sería eso como nuestra foto estelar para poder conocernos mejor y para poder saber pues el camino que va a tener nuestra vida. Ahora, hay veces que me dicen, bueno, entonces eso está escrito, pues no existe el albedrío, está todo hecho, ¿yo qué voy a hacer? No es verdad. En la carta, por los movimientos planetarios, nos van diciendo qué acontecimientos van a ir surgiendo, qué posibilidades van a irse dando, pero está en nosotros cómo reaccionamos ante esas situaciones, qué elecciones tomamos, qué caminos tomamos, cómo podemos retardar esa situación que se da o anular esa situación que se da o dejarnos arrastrar por ella y al final terminar pues como sea, ¿no? Es decir, no es cierto que esté todo escrito. Hay un destino, pero hay un albedrío para saber cómo manejarlo y hacia dónde dirigirlo, que eso es lo más importante. O Nosotros sea, que escribimos de alguna manera eso. como un mapa de ruta, pero al final nosotros somos mucho más poderosos que eso y podemos hasta romper la predestinación de esa carta astrológica. De hecho, por ejemplo, en la línea de la astrología védica, ellos cuando el niño nace, por la situación que tengan de los planetas, ¿no? Y eso yo también lo he enseñado, gemoastrología, pues le dan aquellas gemas que van a ayudarle a a esa personita, a ese bebé, a poder, no solamente gemas, también metales, a poder hacer que esas energías que están encontradas en su interior puedan fluir de una mejor manera y puedan ayudarle a conectarse y a superar determinadas situaciones. Igualmente, en los tránsitos que se fueren dando, en las situaciones que se vayan dando, igualmente podemos utilizar determinados elementos para favorecernos, flores de Bach, yo que sé, hay muchas formas de poder ayudarnos para superar eso y para bueno, pues llevarlo lo mejor posible, inclusive, como digo, trascenderlo. O sea que de verdad que estoy viendo detrás de ti dos piedras, además de
tus sortijas también. ¿Tú crees en el poder de de las piedras, de los metales en los seres Sí. humanos? Pero lo bueno es que no es una creencia, es que ya la ciencia lo está demostrando. Y eso es lo mejor de todo. Ya hay muchos estudios de científicos atrevidos para poder hacerlo y sobre todo divulgarlo, que están contando cómo los cristales, con una propiedad que es la piezoelectricidad, e igualmente nutriéndose de la luz, cuando conectan con nuestro campo energético, con nuestro campo bioplásmico, que igualmente tenemos esa particularidad de la piezoelectricidad, pueden hacer que se potencie la energía, pueden hacer que se desbloquee, que se encauce y hacer todo un trabajo precioso con nosotros. O sea, sí que está cada vez más demostrado que eso es ahí y que no es una creencia, que es una realidad palpable. Y bueno, creo que la ciencia se va a ir avanzando aún muchísimo más. Sí. De hecho, yo he leído varios libros sobre canalizaciones de las Pléyades. No sé si tú estás en esa onda, pero en los pleiadianos utilizan mucho, supuestamente, los cuarzos y los diferentes piedras. Pero bueno, Tema Pleiadis, hay mucho engaño y esos pleiadianos tipo nórdicos, monísimos, rubitos, que parece que tienen que ser nórdicos para ser buenos, si no, no son buenos. Si los vieran de verdad, lo que se esconde debajo de esas apariencias no son tan guapos. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los extraterrestres porque ellos tienen una capacidad de disfrazarse, de encubrirse con aquellos aspectos que saben que para nosotros, por el tema de la belleza, ¿no? De la forma que muestren para nosotros es ya síntoma de confiar en ellos, aunque las intenciones no sean todo lo buenas. Yo hubo un libro, al principio, bueno, pues yo seguía la misma línea, ¿no? Los pleiadianos, qué buenos, maravillosos, sí. El mensaje pleiadiano, qué bonito, ¿no? Un mensaje más inspirado y mejor, sí. El segundo es tierra. Y yo cuando leí ese libro me quedé chafada y dije, no pueden ser buenos. Y a partir de ahí empecé a investigar. Porque en el de tierra hablan de las relaciones entre las parejas, ¿no? Hombre y mujer y cómo trabajar con la menstruación, ¿no? Y aunque no sea el tema del 25, pero creo que viene a cuento si me permites explicarlo, porque está en ese libro de tierra. Y cómo la mujer tendría que compartir esos momentos con los hombres cuando estamos con la menstruación para poder hacerles que conecten con la tierra. Eso es lo más aberrante que hay, por dos razones. Primero, porque la menstruación para nosotras es una manera de limpieza energética. Limpieza. Nosotros, las mujeres, eliminamos la toxina interna a través de la menstruación. Y si nosotros en ese momento tenemos una relación con el hombre, le hacemos un flaco favor. Porque ¿cuál es el trabajo de la mujer? O en el ciclo de las relaciones, estoy hablando, claro, heterosexual, hombre-mujer, ¿no? De la otra forma habría que explicarlos de otra manera y ahí no entraría esto que estoy hablando de la menstruación. Pero la mujer es la que conecta con la energía tierra y ayuda a que el hombre conecte con la energía tierra, ¿cierto? Pero simplemente por nuestro campo áurico, no hace falta la menstruación, ¿no? Y el hombre es el que nos transmite la energía. Nosotras limpiamos, llevamos a la tierra y ellos reciclan, nos reciclan y nos transmiten esa energía. El ciclo está perfectamente hecho. Si metemos en medio algo que está tóxico, algo que está sucio, algo que está eliminando, porque lo bueno que tenemos es que vamos hasta que dejamos de tener la menstruación, tenemos que buscar otras vías de salida, ¿no? Pero mientras que la tenemos es una maravillosa manera de limpieza, pues claro, te puedes imaginar que eso no va bien. Claro, cuando yo vi esto, y aparte porque es la manera más antigua, la menstruación, es el método más antiguo que utilizaban las brujas para hacer amarres a los hombres. eso es verdad. Eso sí lo sabes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando yo leí aquello dije, aquí algo no funciona. Bueno, Están... las brujas en la, no, o sea, mi familia, yo nací en Puerto Rico, mi familia es cubana y yo sé de que muchos que se le pone menstruación para enganchar a un hombre en el café, por ejemplo. Al día de hoy, No, no, claro que al día de hoy, al día ya de hoy, lo sé. sí, Claro, no es solamente echarlo y ya, hay que hacer un ritual, no vamos a contar, pero es cierto que se hace. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es una manera de amarrar, no es una manera de hacerle conectar con la tierra y es una manera de intoxicarle, no es una manera de depurarle, por lo que algo en esa información te puedes imaginar que no estaba bien, por lo que no pueden estar tan iluminados ni ser tan positivos cuando están transmitiendo un mensaje falso, erróneo y dañino para
el humano, en este caso sería el hombre más que la mujer. Entonces Vamos, ahí ya yo empecé a decir algo no cuadra, y es cuando ya se me cayeron muchos esquemas. vamos a retomar el tema de los extraterrestres más adelante, pero vamos a volver al tema del 2025. Como astróloga, ¿qué ves para este año, para la humanidad y por qué dices que el 2025 va con los cuatro jinetes del apocalipsis? A ver, los cuatro jinetes del apocalipsis siempre surgen, esa energía, ese concepto, cuando la humanidad tiene que hacer grandes cambios o en el planeta van a surgir acontecimientos muy drásticos para que se hagan esos cambios, ¿no? Ujú. Ya desde el 20 ya están trabajando, porque ya el 20 fue un antes y un después para la humanidad. En el 20 ya se unieron esos cuatro jinetes, bueno, tres. Entonces, ¿quiénes son los planetas transpersonales más Saturno? Es decir, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ellos son los cuatro jinetes del Apocalipsis. Saturno representa el caballo bayo, que se dice, o grisáceo, que es el de la muerte. Urano, el rojo, que es el de la guerra. Neptuno, el blanco, que es el de la peste o las enfermedades o las pandemias. Y Plutón sería ¿cuál es el que me queda? ¿El negro? No, sí, el negro, que representa la hambruna. Entonces, cuando los cuatro jinetes empiezan a hacer movimientos en los que entran la mayoría, tres por lo menos, en juego, pasan cosas muy drásticas en la humanidad. Podríamos decir dramáticas, podríamos decirlo, pero en realidad, ¿por qué es? Porque, ¿qué quiere decir apocalipsis? Gran crisis para un gran cambio. No es una destrucción. El concepto de apocalipsis lo tenemos mal interpretado, porque claro, como lo hemos leído el libro del Nuevo Testamento, pensamos que todo se va al traste. No, quiere decir que se termina un ciclo para empezar un nuevo ciclo. Cómo la dirección del nuevo ciclo dependerá del estado de conciencia de la humanidad en ese momento. Claro, en el 20, con algo tan horroroso que solo podía recordarnos yendo hacia atrás a la época de la peste negra, por ejemplo, Claro, o claro. de la gripe española, que no era española, por cierto, no tiene nada que ver con España, pero bueno, que se llama así, en el que hubo tantísimos fallecimientos, pues eso es lo que nos podría recordar. Y de eso hace mucho tiempo. Por lo que, ¿qué implica? Que la humanidad tiene que dar un gran cambio y hacerse consciente de lo que no nos estábamos haciendo consciente. ¿Cómo que? Entre otras cosas es la manipulación, el engaño, el que nos quieran a todos alienar hacia un pensamiento único, hacia un gobierno único y hacia una creencia religiosa única. Y eso es a lo que están queriendo estos cuatro planetas, estos cuatro jinetes, haciéndonos ver. Ya tuvimos un aviso también clarito, ¿no? En las Olimpiadas Sí, acuérdate de sí, cómo sí. fue. Porque de alguna manera te lo muestran en películas, como que ese primado negativo te lo van Claro. poniendo ahí, esos mensajes, como que, Pero fíjate, antes eran más sutiles, lo escondían, ahora no lo esconden. ¿Por qué? Porque ahora se dan perfectamente cuenta de que el mundo está narcotizado, es decir, la humanidad con las redes sociales y estar todo el día enganchado con el teléfono, esto y lo otro, estamos narcotizados, no nos damos ni cuenta de lo que está sucediendo. Ni por la calle, si está todo el mundo con la cabeza en el teléfono, no te das cuenta de si a los lados se te está cayendo la gente. Este tipo y además no solo eso, sino que la ideologización y la politización es tan brutal que es que estamos volviendo a esos enfrentamientos que llevaron, por ejemplo, en Estados Unidos a la guerra, ¿no? A la guerra civil que tuvisteis en Estados Unidos, como la que tuvimos aquí en España, y estos momentos críticos, todos estaban guiados por los cuatro jinetes. Si nos vamos a las cartas de esos tiempos, estaban todos juntos, haciendo el movimiento de piezas. Y eso es lo que hemos tenido el 20, lo que tenemos el 25, el 26, el 28 y el 29. ¿qué podemos Cuidado. esperar entonces? Entonces, em, este año es ya cuando se configuran los tres grandes planetas en principio, los más lentos, ¿no? Neptuno, Urano y Plutón formando un pequeño trino,
que es un triángulo en el que son dos sextiles y un trino. Pero ¿quién es el vértice de ese triángulo? Neptuno. ¿Y con quién está Neptuno? Con Saturno. La conjunción Neptuno-Saturno es la que ha ido eh, llevando, es como la que ha ido dando el campanazo. Cuando se juntan Neptuno y Saturno, dan un campanazo. Y cuando se juntan Plutón y Saturno, dan otro campanazo. El del 2020 fue Saturno y Plutón. Ahora es Neptuno y Plutón. Neptuno y Saturno. ¿Con qué diferencia? Con que ahora están en el vértice de ese triángulo, es decir, guía. Y como guía, ¿hacia dónde nos guía? Bien, para saber un aspecto que nos está indicando, tenemos que hacer historia, ver hacia atrás qué otros movimientos hubo y qué arrastra de otros movimientos. ¿Entiendes? Por lo tanto, ¿qué movimientos son los que ahora nos están indicando? Grandes cambios, muy buenos desde mi punto de vista, pero quizás dramáticos o quizás muy fuertes, que sería, por ejemplo, la caída del comunismo. El comunismo, cuando Marx y Engels crearon ese tratado, fue en la conjunción Neptuno-Saturno. ¿Por qué? Porque fue un ideal como algo idílico para poder liberar, ¿no?, a Ellos los tenían mucho dinero. trabajadores. Cuando escribieron ese manifiesto, ellos no, ellos tenían mucho dinero, venían de buenas familias, o sea, es como que una... Todos, es que los comunistas que no vienen de buenas familias, perdona, no sé, la mayoría están en esa línea. Pero bueno, eran un ideal para liberar a los trabajadores. La idea no era mala, debido a que había, bueno, pues muchos zares, ¿no? Por ejemplo, en Rusia, ¿no?, que era donde estaban enfocados, ¿no? Los zares que eran bastante, pues ya sabemos. Claro, pero estaba Saturno. Y Saturno establece una dictadura férrea, es decir, algo que puede ser un ideal y se cae por su propio peso porque quienes realmente lo van a poner en marcha no son precisamente santos, no son precisamente buena gente, es decir, a lo que van es a quedarse ellos en el poder y que todo siga igual. Por lo tanto, esa idea, que en principio pudiera haber parecido una buena idea, La terminó romántica, siendo realmente uno de los regímenes más dañinos de la historia, junto con otras dictaduras, ok, vale, pero uno de los más dañinos, fíjate Cuba, tú que además sabes bien, claro, Venezuela, fíjate agua, Venezuela, claro, Colombia, la URSS de Lenin y de Stalin, horrible, China, Corea, es que, a ver, donde vayamos, siempre, ¿qué ha fomentado? La pobreza. Bien, ahora es un momento, ¿por qué? Porque en esta nueva conjunción tiene que haber un gran cambio. Y sobre todo, además, porque los líderes que ahora están en estos países tienen fuertes aspectos entre estos planetas en sus cartas natales. Por ejemplo, Putin y Xi Jinping, que nacieron en el mismo año, los dos tienen conjunción Neptuno-Saturno. Los interesante. dos. Entonces, eso ya habla de que para ellos va a ser dramático, sea por enfermedad, sea por debilitamiento de poder, sea por lo que sea, pero va a ser dramático. Pero es que ya los que ya están cayendo, como es Cuba y Venezuela, ya en Venezuela lo estamos viendo. Cuba todavía parece que está ahí en el aire, pero caerá igualmente y Venezuela está claro que se va a liar una muy gorda, porque este hombre no se va a ir. Pero es cierto que es una energía que se tiene que ir cambiando. Es decir, ahora mismo esta conjunción viene para que eso cambie hacia otro proyecto, ¿vale? Hacia otra idea, otro proyecto, algo mucho más social, a otra historia. Bien, pero a lo que voy, dependiendo del nivel de conciencia que se tiene, así es hacia donde camina esto. Y esa conjunción vuelve, y además en el signo de Aries, y a 0 grados de Aries, que es donde estará en el 2026, habla de un nuevo proyecto, de un nuevo ideal. Pero ¿con qué conciencia va a ser ese ideal? Estamos hablando Y en un signo de guerra, en un signo de imposición, porque Aries, tal vez y un nuevo orden mundial o algo así. ahí vamos, ahí va. Ese es el peligro. Yo entiendo que, a ver, decir esto puede ocasionar, es que esta mujer, qué dramática, o esta mujer, qué negativa. No, dependerá de nuestro estado de conciencia que nos dejemos arrastrar o no por ello, eso está claro. Y ese estado de conciencia hará que podamos, quizás, nos ayude a elegir lo más correcto dentro de lo que haya. Ok, y que por supuesto empecemos a darnos cuenta que el politizarlo todo no es la vía, el ideologizarlo todo no es la vía,
El seguir modas no es la vía. El estar enganchados todo el rato a las redes y a todo lo que sea imposición ideológica o de tendencias o lo que sea, no es la vía. Es decir, todo lo que sea imponer y que yo marco las pautas, eso habla de un Saturno-Neptuno mal enfocado. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿o no es así? Sol, te iba a preguntar, porque todo esto de alguna manera lo relaciono. Aquí en Estados Unidos hemos tenido audiencias en el Congreso en donde se ha tocado el tema de los extraterrestres. Las redes sociales están inundadas de avistamientos de drones, de orbes, de plasmas en el cielo. ¿Crees que esto tiene algo que ver? ¿Cuál es tu lectura sobre No. estos avistamientos en Estados Unidos y otras partes del mundo? Sí, lo he estado investigando. A ver, ya están saliendo informes de investigadores chinos en los que eso de los plasmas, que aparece un dron y que cuando se sienten vigilados se transforman en algo plásmico, es tecnología terrestre. Es decir, ahora mucho cuidado, porque la mayoría de las cosas que se ven no es extraterrestre, es terrestre. Lo que pasa que, claro, como es algo que parece como muy guau, que la humanidad no, sí, es que lo que no sabe la humanidad es todos los grandísimos avances que estos servicios secretos y que todos estos países que tienen una tecnología hiper avanzada ya están desarrollando. Entonces, los drones que están saliendo ahora, que ya he hablado de ello también en mi canal, son terrestres, son enormes porque tienen un tamaño enorme, pero son terrestres. Y algunos, como digo, se protegen con ese plasma, por eso están diciendo que no se les apunte ni nada, porque entonces parece otra cosa. Pero no hay nada fuera de aquí ahora mismo, hay muy poco fuera de aquí. Hace mucho tiempo ya. Y no que lo diga yo, sino que ha habido otros contactados que ya lo comentaron. De hecho, en los años 80 ya dijeron que los que extraterrestres que pudiera haber entonces, que sí que hubo bastante, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, hubo mucho avistamiento, que iban a empezar a desaparecer. Y es cierto que la mayoría se fueron. Ahora, claro, ahí empezó también a desarrollarse la tecnología extraterrena en terrena, ¿no? Y entonces empezaron a aparecer, pues, determinados objetos voladores que no eran identificados, pero que no estaban hechos por los de fuera. Engineer. Entonces, ahí está la clave, ¿no? El dejar de ver que todo viene de fuera, no, que ahora hay más de dentro que de fuera. Pero eso es realmente preocupante porque vamos a suponer, si esa tecnología que estamos viendo, supuestamente personas del Pentágono aseguran de que no es de Estados Unidos, y si es terrestre, entonces puede ser de China. Y si es de China, entonces que es una invasión que estamos teniendo aquí en Estados Unidos por otra potencia, o sea, A eh, ver, ¿tú te crees que puede van a escalar decir más. claramente, claro, pero tú te crees que van a explicar claramente al Todos los pueblo lo países que es? gobernantes están unidos en mostrar este fenómeno como un solo frente, que no se Claro, puede. pero fíjate, ¿tú te acuerdas de cuando Orson Welles hizo en la radio aquella para que entrara en pánico la gente y era un experimento? Sí, Eso mismo es lo que están haciendo. en la Cada universidad. cierto tiempo lo hacen. Es la mejor manera de controlar a las masas. Mm, Cuidado con esto también. La mejor manera de controlar a las masas es crear situaciones en las que puedan entrar en pánico, porque mientras les tienen atentos a eso, ellos hacen lo que les da la gana por detrás. Y seguimos sin darnos cuenta de esto. Seguimos siendo tan inocentes que preferimos creer que viene una invasión extraterrestre a que en realidad son los gobiernos de aquí lo que están provocando todo esto para tenernos entretenidos y que ellos hagan lo que realmente quieren, que es hacer ese gobierno único. mm. Es que no le veo yo el sentido. El que sigamos ahí, R que R, creyendo en lo mismo. A ver, también hay con el tema este de los drones, otros de los investigadores aquí en España comentaron, y hubo un robo de germanio 68, creo que era bueno, que es radiactivo, y que se puede hacer con ello bombas sucias. Y ahora mismo están teniendo otra vez, y está habiendo en varios países, en Europa y ahí también, en Estados Unidos, atentados yihadistas y de toda esta gente, ¿no? Y están temiendo que pueda haber atentados graves, graves
a partir de, porque es que han desaparecido no solamente el Géminis 68, es que ha habido otros robos de material radioactivo. Por lo tanto, mm, hay más que está ahí escondido. No, no creamos tanto en lo extraterreno. Ok. De verdad que no. Todo, El tiempo dirá, siempre pasa, siempre digo lo mismo, el tiempo dice, ¿no? Pero claro. ya verás que no. Y esta conjunción de estos planetas, los cuatro jinetes, pues lo ves como parte de lo que estamos viviendo. Va de la Claro, mano. porque claro, fíjate, ellos mismos tiene que ver también porque Neptuno es el gran engañador. Neptuno es el gran engañador. ¿Vale? Tiene que ver con todo lo que es el arte, tiene que ver con el teatro, tiene que ver con la música, tiene que ver con lo artístico y tiene que ver también en parte con lo que se transmite. Y por supuesto, Urano es la comunicación y entrará a mediados en Géminis, que tiene que ver con la comunicación. Por lo que todo lo que es el mundo de la comunicación va a haber ahí un buen Año. movimiento, una buena explosión, para bien y para mal, me refiero. Ahora mismo toda la línea WOC está empezando ya a caerse y eso es muy buen síntoma. Sí, Todo claro. lo que es que han impuesto lo de políticamente correcto, es decir, que hay que seguir determinados patrones y determinadas cosas no se pueden decir, eso con un Urano en Géminis va a ir cayendo. La cuestión es, y vuelvo a lo mismo, como Neptuno es el que está en el vértice y está con Saturno, dependiendo de la conciencia, si se enfocará, cierto que va a haber cambios en la educación, cambios en la comunicación, el tema de las fake news y todo esto, los bulos y todo esto, va a haber primero un aumento para que llegue un momento en que explote ya el globo y al final salga por donde tenga que salir, por lo que nos queda todavía un tiempo de pero también es cierto que ese Urano ahí da esperanza de que pueda haber mucha más claridad, porque Géminis es muy claro. Ahora también, por otro lado, vende muy bien. Entonces, por eso digo que hay una ambigüedad en los movimientos de estos planetas que solamente nuestro estado de conciencia será el que nos enfoque hacia el buen camino. Porque los gobiernos seguirán intentando aunarlo todo hacia ese embudo. Ese embudo. Y la base, que somos nosotros, que somos la boca grande, pues a ver qué hacemos. ¿Nos enfocamos hacia la boca chica o nos negamos? Sí. Esa es la rebelión, esa es la parte rebelde y la rebelión que también arrastra estos movimientos de los cuatro jinetes, de ponernos en el borde para que reviente. ¿Crees que hay, ya para finalizar la entrevista, crees que hay más personas que están despertando y que se están dando cuenta Sí, de que están cuestionando más la realidad, de que están cuestionando más la autoridad, las instituciones que antes, como las personas de los años 70, 80, sí. 60, ¿crees que hay como que esta revolución, este Sí. despertar en la humanidad o no crees que es tanto todavía? A ver, sí, pero no se atreven a hablar. El problema es que somos pocos los que nos atrevemos a hablar. Y más en la parte política, ¿no? Quizás. Y en la parte mía igual. Es decir, somos pocos los rebeldes que hablamos. Pero luego cuando yo hablo con la gente, es que dicen, es que es así, pero ¿por qué no lo decís? El problema es que falta que la gente se arriesgue, que la gente salga a la calle, que la gente hable. Somos pocos los que hablamos, entonces si somos pocos no sirve de nada. Cada vez tenemos que ser más. Y yo sé que cada vez hay muchísimo más gente rebelada a esta situación y que no quiere tener que ver nada con todo esto. Pero todavía ese empujón todavía no se ha dado. Hay que esperar, este año todavía no va a ser el año del empujón, va a ser más el año que viene. Pero Bueno, este año sí que yo creo que ya la gente va a estar más. ¿Por qué? Porque hay tanta tensión en estos movimientos planetarios que no se van a aguantar. Porque es que se va a empezar a caer todo. O sea, no solamente por lo que he dicho, por ejemplo, de los países comunistas, la Iglesia, va a haber un cambio brutal porque al Papa no le queda mucho y tiene un aspecto Saturno-Neptuno en oposición que le va a dar un buen golpe. Se acaban los papas, por lo que el papado se va a ir al traste. los pilares Igualmente, de con el la, tema, como he dicho, de la educación, de la comunicación, es que la parte económica, Europa, es decir, es que todo.
el cimbreo va a ser total y que Trump haya ganado las Olimpiadas, perdón, es que estaba con la otra idea, que haya ganado también es referente de lo mismo. ¿Por qué? Pues porque la gente está harta. ¿Y qué buscan? Pues aquello que rompe Claro. con lo Mensaje, establecido y eso es bueno. se caen los pilares de esta sociedad en Se esa. tiene que caer porque si no es que vamos de cabeza a un gobierno único, desgraciadamente, a un globalismo. ¿Y cuál es el catecismo del globalismo? Pues la Agenda 2030. Entonces, si seguimos por ahí vamos mal, pero si empezamos a cada vez a hablar más, a ser más los que nos rebelamos y los que decimos las cosas claras, independientemente del riesgo que se corre, que ya lo sabemos, pues iremos mejor. Y el 26 lo enfocaremos mejor para cuando la conjunción esté exacta a 0 grados de Aries, el primer punto del horóscopo del zodíaco, donde todo empieza, donde el movimiento y la energía empieza. Hagamos que empiece de una manera mucho más revolucionaria y de una manera más positiva y no de una manera más empobrecida y hundida en ese ostracismo y en ese control que ahora mismo es lo que estamos viendo. Son las personas que se quieran contactar contigo, escucharte en tu programa, tus programas, ¿dónde lo pueden hacer? Pues todas mis redes se llaman igual que yo, Sol Aimsa, con la H intercalada entre la A y la I. Ahí todo, el canal de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, la web, todo, Sol Aimsa. Ha sido un placer conversar contigo. Lo mismo te digo, encantada de estar aquí, Y que contigo y con todos tus oyentes que claro que sí. Y bueno, si les gustó este contenido, pues ayúdenme y le dan un like por lo menos y eso me ayuda. O si no, díganme de qué parte del mundo están mirando. Y hasta la próxima, hasta el próximo sábado con otra entrega de Conversando con el Incardé. Un abrazo para ti, Sol, y para todos ustedes. igualmente para todos y para ti.